Hoy Entrevistas Canal 1 está dedicada al análisis a profundidad de la victoria muy temprano desde las 5:20 de la mañana de la Selección Colombia frente a la Selección de Japón, partido amistoso, doble fecha FIFA, veníamos de empatar frente a la Selección de Corea. Muchos hablan de las 6 fechas invicto que tiene ahora el equipo de Néstor Lorenzo, pero más allá de resultados en partidos amistosos, lo importante aquí es sacar conclusiones sobre a qué juega Colombia, quiénes están jugando en el esquema de Néstor Lorenzo y qué podemos esperar para las jornadas de eliminatorias al Mundial de 2026 que comenzarán en el mes de septiembre frente a las selecciones de Venezuela y Chile. ¿Quién mejor para acompañarnos en este análisis que el mundialista y además invitado de siempre, el señor Carlos Valdés? Carlos, muy buenas noches. ¿Madrugó a ver a Colombia? ¿Qué tal, hermano? Un saludo muy especial para todos. Sí, además porque ya la costumbre es madrugar, así que no se me hace tan difícil. Ah, bueno, muy bien. Antes de hablar de jugadores, de esquemas y de ver algunos videos, le quiero preguntar, Carlos, usted que ha tenido también experiencias en este sentido, viajar tanto, adaptarse tanto a los horarios, estamos hablando de casi 14 horas de diferencia, ¿eso permite en tan pocos días llegar a tener una adaptación a las condiciones climáticas, al frío? ¿Cómo vio a la selección en términos generales frente a Corea y Japón en el campo ya de la adaptación física? A mí me gustó, claramente no es fácil, me parece que hay algunos factores externos, más allá de lo futbolístico, que siempre proponen un reto para cada uno de los jugadores. Y hoy que uno hace el balance de todas estas situaciones y condiciones, claramente mirando los resultados y mirando el comportamiento del equipo, me parece que va por buen camino, sobre todo cuando pensamos en cómo venía esta selección, en lo que pasó en la última eliminatoria y en todas las dudas que se podía pensar que podían existir en cada una de las posiciones que ocupaban algunos jugadores y que hoy, después de varios partidos y sobre todo de estos partidos en Asia que seguramente han sido los más complejos, puede uno concluir en que el profesor Lorenzo ha hecho un gran trabajo y que al menos nos da la tranquilidad de que estamos en buen camino. Bueno, recuperar el prestigio internacional que alguna vez tuvo el fútbol colombiano, esa fue la gran consigna que nos dijo Néstor Lorenzo en la primera rueda de prensa. Quiero comenzar el análisis, Carlos, proponiéndole algunas individualidades para que después pasemos a hablar de lo colectivo, ¿le parece? Sí, claro, cuando usted diga. Bueno, comencemos con John Lucumí, el hombre del Genk, porque llama la atención que jugó los 2 partidos, primero haciendo parejas con su compañero de equipo, ni más ni menos, pero hoy haciendo pareja con Davinson Sánchez. ¿Cómo ve a John Lucumí? ¿Usted cree que finalmente estamos encontrando el relevo de lo que en algún momento fue ese líder como zaguero central por izquierda llamado Mario Alberto Yepes? Lo veo muy bien y creo que ha sido de los jugadores que más minutos ha tenido con el profesor Lorenzo. Seguramente va a ser uno de los hombres de confianza en este proceso y me parece que ha respondido bien a la necesidad de la posición y sobre todo de la selección en cuanto a ese liderazgo. Claramente hay muchas cosas por mejorar, por ejemplo, lo del gol de Japón el día de hoy creo que tuvo que ser un poco más fuerte en esa marca, pero sin duda para eso son estos partidos, para mejorar. Y por encima de todo esto creo que queda siempre lo positivo y en términos generales me parece que su rendimiento para mí da para seleccionarlo como uno de los mejores en estos 2 partidos. Sigamos hablando de otro hombre que ha dejado una grata impresión, sobre todo en los 2 encuentros. Estamos hablando de Daniel Muñoz, el lateral derecho. ¿Usted cree que en los recursos, en el recambio, en las posibilidades que hay de buscar un lateral por derecha, definitivamente Daniel Muñoz le gana a los demás? ¿O usted cree que también hay que corregir cosas como lo que me ha subrayado sobre Lucumí? Bueno, infortunadamente también en ese primer gol queda también un poco retratado, ¿no? Porque le gana precisamente el atacante la posición, sobre todo desde la decisión inicial que fue saltar y dejarlo casi que sin posibilidad de defender esa pelota. Pero me parece que es un jugador que tiene gran capacidad, que además de esa posibilidad de marca,
tiene algo muy necesario sobre todo para la selección y es la gran virtud de pasar a la segunda fase en función ofensiva, que lo sabe hacer muy bien y lo hace con facilidad. Es un jugador que le gusta hacer siempre el espacio para recibir la pelota y tuvimos en Colombia muchos problemas para encontrar laterales que le permitieran al equipo salir jugando desde atrás y creo que con Daniel lo va a poder encontrar. Creo que es otro de los jugadores que pasa el examen y que empieza a consolidarse ya como una gran posibilidad en esa posición. Carlos, muchos nos han preguntado, ¿quién es Kevin Castaño? Porque claro, el volante al que le has hecho seguimiento, Néstor Lorenzo, de las Águilas Doradas, pues sorprende, vuelve a ser titular en los dos partidos, tal vez se pasó un poquito de revoluciones en el primero y de pronto ha merecido la doble amarilla ante Corea, pero Kevin Castaño, ¿usted cree que ya tiene? Porque es que detrás de él viene un Wilmar Barrios, detrás de él puede venir un Jefferson Lerma, pero ¿usted cree que Kevin Castaño ya se gradúa como jugador indispensable en el esquema de Néstor Lorenzo? No sé si como indispensable, pero lo que sí puede uno ver es que sin duda alguna ha sido un jugador que ha demostrado que puede ser una alternativa y que siempre para la selección es bueno y sano la competencia interna. Y hoy contar con una alternativa diferente a Lerma, a Barrios, al mismo Cuellar que han hecho parte del proceso en esa posición, creo que es un gran beneficio para la selección y para nosotros. La personalidad con la que afrontó estos partidos, la capacidad que tiene, claramente al igual que los demás habrá mucho por mejorar, pero sin duda llama mucho la atención de un entrenador como Lorenzo que ha sido juicioso en esa labor de encontrar jugadores que seguramente se acomoden a la idea de juego que él tiene y este es uno de ellos que seguro por la confianza, más allá de la capacidad futbolística que tiene en su forma de ser, en su personalidad y en el carácter, ha demostrado que va a confiar con él y que lo va a tener precisamente como un jugador que puede ser el eje del medio campo. Sí, muy interesante lo que usted menciona, ¿no? El carácter de un jugador que parecía no quedarle grande la camiseta de la selección y que en su debut y jugándose probablemente su futuro en la selección dejó una grata impresión. Carlos, un tema difícil, porque hablando de los creativos, se convocó a Juan Fernando Quintero, se convocó a James Rodríguez, Quintero no pudo jugar, el famoso edema óseo, del que tal vez no tuvieron mucha información en el cuerpo médico de Junior y lo dejaron jugar, pero hoy James Rodríguez tampoco jugó, fue inicialista contra Corea, no se mostró de la mejor manera. En cambio, aparece un hombre como Jorge Carrascal. ¿Usted cree que, si bien Carrascal es derecho y tanto Quintero como James son zurdos, llegó Jorge Carrascal para decir: démela a mí, no se la dé al 10 o al 20, sino démela a mí que yo me encargo de hacer el enlace con el ataque? Germán, yo creo que esa es una competencia difícil, sobre todo por lo que significa James y lo que ha hecho y la forma también como se está recuperando para el fútbol y sobre todo para la selección. Y el mismo ejemplo lo podemos tomar con Juan Fernando Quintero, que cuando sus condiciones físicas lo han permitido, ha demostrado una gran capacidad, pero no hay duda que lo de Carrascal hoy ha sido relevante. Me parece que está confirmando esa gran capacidad que le vimos en algún momento y que hoy creo que a diferencia de los demás jugadores que se han sumado o jugadores jóvenes que se están sumando a este proceso, yo sí creo que ahí podemos hablar de un jugador que ya es una realidad y que seguramente si también las lesiones le permiten y la condición física le permite de acá a lo que va a ser el inicio de la eliminatoria, estamos hablando de uno de los jugadores que debe ser titular en el equipo y que ese rendimiento y esa capacidad, inteligencia futbolística va a precisamente permitir que el juego ofensivo de Colombia sea mucho más dinámico y fluido también. Carlos, no nos podemos olvidar de esa última eliminatoria en la que duramos 7 partidos sin marcar gol. Ensayamos muchos 9, Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Miguel Ángel Borja, el Tigre Radamel Falcao García, el propio Rafael Santos Borré. Y ahora aparece un joven, porque es juvenil, John Jader Durán, y muchos están diciendo, no, pues apareció el 9, ahora sí metemos gol con un 9.
¿Usted siente que John Jader Durán es el hombre que llega precisamente a tratar de provocar también ese revolcón y ese relevo generacional y que se está entendiendo con jugadores, por ejemplo, de la talla de Carrascal o del propio John Arias, que también ha dejado una grata impresión en estos dos partidos? Sí, Germán, precisamente yo creo que estos tres hombres que acabas de mencionar hacen parte de lo que va a ser la renovación y el cambio generacional de nuestra selección. Me parece que Carrascal junto a John Jader Durán y el mismo Arias han hecho un gran trabajo en los partidos donde han tenido oportunidades, específicamente en el caso de Durán ha demostrado su talento, su capacidad. Creo que es un jugador que va a crecer mucho, sobre todo a nivel personal ahora que tiene la oportunidad de estar en la Premier, una liga tan exigente, y que seguro esa experiencia la va a poder sumar a la selección. La verdad creo que hoy podemos estar tranquilos al saber que hay jugadores que ante las necesidades que va a tener la selección en una eliminatoria que es tan larga y cambiante, hay jugadores con qué responder a ella, ¿no? Y volver a ilusionarnos con asistir a un mundial, pero sobre todo con tener una selección que sea competitiva y que vuelva a recuperar el prestigio, como bien lo ha mencionado Lorenzo, cada vez que tiene la oportunidad, ¿no? Sí, tiene toda la razón, sobre todo volver a agradar con su fútbol, porque ahora recordemos que son 6,5 cupos para el fútbol suramericano, contando esa posibilidad de ir al repechaje. Carlos, bien, hemos analizado algunas individualidades que nos llamaron la atención de estos dos partidos. Después de la pausa lo invito para que analicemos un poco ya el esquema de juego de Colombia, porque le digo, nos preocupa mucho que aunque mantenemos un invicto, aunque son solamente partidos amistosos, casi siempre nos comienzan marcando gol, que hay que mejorar en la defensa. En Entrevistas Canal 1 hoy estamos analizando la actuación de Colombia en este periplo por Asia, el empate frente a Corea, pero sobre todo también la victoria de hoy 2-1 frente a Japón. Y quién mejor que Carlos Valdés, el mundialista Carlos Valdés, quien siempre tiene esta generosidad de acompañarnos cada vez que la selección Colombia tiene alguna presentación. Carlos, sí, le ganamos hoy a Japón, muy bien, en Osaka. Pero es que al minuto 2 viene una sucesión de errores en defensa y nos castigan con un gol de cabeza. Carlos, ¿se vuelve reiterativo esto de comenzar perdiendo? Porque no solamente fue contra Japón, contra Corea. Recuerde que contra México íbamos también abajo 2-0 en ese amistoso que terminamos remontando. Néstor Lorenzo, usted lo tuvo. Es el primero que todo, jugó como zaguero central. Segundo en el esquema de José Néstor Pekerman, era el encargado de armar el tema defensivo. Cuéntenos, ¿qué puede estar pasando por la cabeza del técnico para corregir estos errores que yo no sé si se vuelven recurrentes? Sí, claro. Primero yo creo que Lorenzo con estos partidos demostró que tiene una gran capacidad, por ejemplo, para utilizar los recursos y las herramientas, refiriéndome claramente a las características de los jugadores para decidir un planteamiento o una estrategia, y que al final le termina saliendo bien, pero es claro y es cierto que eso es un comportamiento que ha sido repetido, al menos que lo tenga presente yo ahora, en 3 de los 6 partidos que ha dirigido Néstor, en relación a justamente los partidos que he mencionado, Germán, y es un componente que sin duda se tiene que mejorar, ¿no? Tiene que ver un poco con la atención, con la concentración desde el inicio de juego en el plan de partido. Me parece que, aunque es normal que la selección no sea constante, hay que mejorar mucho desde lo que es el comienzo. Le tarda y le toma mucho tiempo a Colombia a veces organizarse, acomodarse dentro del terreno de juego, y eso por ahí le ha permitido otorgar algunos espacios que sin duda pueden costarle caro, ¿no? Creo que es algo que Néstor entrará a valorarlo con su cuerpo técnico, pero sin duda, insisto, creo que es algo que hay que mejorar, porque no siempre se te va a dar la oportunidad de empatar o de ponerte por arriba del marcador, y sobre todo cuando comiencen los partidos que definitivamente son los que nos pueden llevar a una Copa del Mundo de nuevo, ¿no? Sí, claro, lo menciona usted, la capacidad de corregir, la capacidad de salvar el resultado, pero en esa recurrencia, Carlos, ayúdenos a entender esto. ¿Es el jugador en su función? ¿Es el técnico en el esquema de entrar? Porque además del resultado,
casi que entonces estamos llegando a la conclusión que Colombia es un equipo de segundos tiempos. Y se me viene a la memoria, y discúlpeme se lo digo, la época de José Néstor Pekerman, en la que efectivamente uno veía que una selección Colombia era mejor con la charla del entretiempo. ¿Puede haber alguna relación entre lo que usted vivió como jugador y lo que estamos ahora protagonizando con la selección de Lorenzo? Pues yo creo que tienen que ver un poco las dos, ¿no? Pero sobre todo miremos el contexto en el que Lorenzo llega y el tiempo que ha tenido para empezar a trabajar y a implementar, digamos, la idea que él tiene, su filosofía de trabajo, que creo yo que ahí radica el error, digamos, de desatención que le ha costado goles a Colombia en estos partidos. Y es que no es fácil empezar a armar un equipo que más allá de tener una base necesita de jugadores frescos, de jugadores jóvenes o de jugadores nuevos, y que muchos de ellos no habían tenido la oportunidad de estar, otros habían tenido la oportunidad de estar, pero venían, digamos, de alguna forma con un método o unas ideas totalmente diferentes a las que pretende el entrenador argentino, y eso también cuesta, digamos, en algún momento por movimientos, por sincronía. Requiere trabajo, requiere sesiones de entrenamiento y en muchos de estos casos videos o análisis, porque ni siquiera a veces el tiempo en selección es suficiente para poder trabajar las repeticiones de lo que se quiere. Pero creo que lo más importante es que con el pasar de los partidos estamos viendo mejor a la selección, al menos en la forma como termina hoy. Creo que por ese lado nos deja tranquilos de que se está ganando no solo en fútbol y en constancia, sino también en la idea que el entrenador quiere. Y me parece que en ese orden de ideas y en esa medida Colombia va a poder mejorar, sobre todo en esa línea defensiva que es la que nos ha costado, digamos, en algunos errores puntuales, goles que nos pusieron en apuros. Bueno, tiene usted toda la razón. Ya sabemos en lo que hay que mejorar, pero entonces también ponderemos lo bueno, y es que marcamos 4 goles en 2 partidos, además de los 3 que le hicimos a México. Volvemos a tener producción ofensiva. Carlos, ¿esto es más el resultado de pronto de un talento individual o usted ve en este juego de la Selección Colombia, con los elementos que ya hemos analizado en la primera parte de la entrevista, una idea distinta, una idea diferente? Un técnico que dice, ahora vamos en el ataque a jugar de esta manera y vamos a tratar de llegar al gol ensayando estas variantes. Yo veo un poco de las dos, pero sí quiero rescatar que empiezo a ver trabajo colectivo y algunas sociedades que son muy interesantes. Por ejemplo, me gustó mucho lo de Arias, o me ha gustado mucho lo de Arias, cada vez que ha tenido la oportunidad de sumar minutos con la selección. Lo de Carrascal, como bien lo decíamos, que creo que se asocia muy bien y se sincroniza muy bien, sobre todo en la función ofensiva. Cuando jugó con James, entendía en qué momento ocupar los espacios para ser alternativa, hacer posibilidad de juego. Lo mismo con Durán, que hoy suma minutos, que hace su primer gol, pero que además entienden muy bien cuál es ese rol, ¿no? Porque no termina siendo el hombre de posición como 9 de área, sino arrancando en otro espacio de la cancha para liberarse un poco de lo que son esas referencias. Entonces ahí hay algunos temas colectivos que sin duda hablan de equipo, hablan del trabajo colectivo y de la solidaridad que empieza a tener esta selección, como lo sabe hacer, por ejemplo, Lucho Díaz, como se lo vimos a Durán hoy, precisamente en esa segunda jugada, que de no ser por el árbitro que le da continuidad, creo que había generado para mí seguramente una jugada de penal que también no hubiera dado a Colombia la posibilidad de abrir ese marcador. Entonces creo que hay cosas interesantes que hablan de un proceso que va por buen camino. Carlos, quiero que dediquemos estos minutos finales aprovechando su análisis tan ponderado, pero también su experiencia, y tengo que hablarle pues de 2 jugadores que a usted le tocan la fibra porque fue compañero de ellos, pero que hoy en día sobre ellos hay grandes interrogantes. James Rodríguez, Radamel Falcao García. Se dice a veces que incluso los convocan porque en el contrato, en la letra menuda del contrato de los amistosos, tienen que ir porque pues no, llenan la tribuna y todo. Pero usted, viendo ya un poco en proyección a esta selección hacia el futuro, sinceramente, ¿les ve cabida a James y a Falcao
y qué papel ellos podrían desempeñar, porque lo que hicieron en estos dos amistosos, pues creo que alimentan un poquito, ¿no? El morbo del comentario de decir muchas gracias, fueron muy inmensos, goleador de un mundial, goleador histórico de la selección, pero ya el fútbol de Colombia se juega de otra manera. No, yo creo en algo que te decía ahora, y es que Néstor Lorenzo es un tipo que está demostrando que tiene una gran capacidad para llevar adelante este proceso. Y siento que el llamado y la convocatoria de estos jugadores, al igual que el de Cuadrado, que seguramente el de Ospina, en el momento que se recupere, tiene que ver más con la forma como él entiende que son jugadores que pueden todavía aportarle a este equipo. Y no necesariamente porque tengan que ser titulares, no necesariamente porque tengan que jugar 90 minutos. El fútbol partido a partido te demanda muchas posibilidades, en algún caso jugadores más de experiencia que te sepan manejar los momentos, por ejemplo como cuando juegas de visita en estadios complicados o con selecciones complicadas donde el miedo escénico o las emociones, por ejemplo, la presión supera por lo general a jugadores jóvenes. Y hay otros temas que son internos, ¿no? Como claramente el liderazgo que ejercen y la influencia que ejercen estos jugadores sobre los demás, por lo que han logrado, no solo a nivel individual, sino con la selección, porque creo que más allá de que Colombia no ha ganado nada, han estado en los momentos recientes más históricos de nuestra selección y eso sin duda es para respetarlo. Así que para mí creo que no es un tema realmente comercial, creo que es un tema todavía de hacer esa conexión y ese enlace entre los jugadores que han estado, que entienden perfectamente qué es ponerse la camiseta de una selección, y jugadores jóvenes que están llegando y que van a seguir ese ejemplo para poder transmitirlo a las futuras generaciones. Me parece que es un proceso apenas natural del juego y que lo más importante es que Néstor Lorenzo entiende eso y va a saber en qué tiempo, en qué cantidad de minutos cada uno de estos jugadores va a poder aportar futbolísticamente lo que sabe hacer y lo que ha hecho a lo largo de su carrera. No, y hay un gesto que tal vez resume todo lo que usted dice, y es que hoy cuando el Tigre Radamel Falcao va a ingresar, Mateus Uribe casi que recorre media cancha y va y le instala el brazalete de capitán, ¿no? ¿Esos son los códigos internos? Sí, no, es que a veces sí, a veces hay cosas que de pronto se desconocen desde afuera porque para uno puede ser normal desde afuera que los 11 jugadores todos sean iguales, pero claro, para uno como jugador es precisamente estar al lado de alguien que ya pasó mucho del camino que uno comienza a recorrer apenas, y que esa categoría, digamos, o jerarquía no la requiere y no la gana cualquiera a lo largo del tiempo. Y entonces, digamos que no es lo mismo uno mirar a su lado cuando sale a jugar, a enfrentar a selecciones, tener a Falcao, tener a un James Rodríguez, que tener a todos los jugadores jóvenes y no se sabe qué puede pasar, más allá de que tengan la capacidad. Sin duda es una admiración y sobre todo un respeto por la influencia que tienen estos jugadores y la capacidad que tienen sobre todo de manejar los momentos y las circunstancias, sobre todo de emociones que se presentan dentro del terreno del juego. Desde el jugador, ¿usted cree que ya enfrentar una eliminatoria en la que ya no son 4 sino 6 cupos y medio, esto es más fácil o genera presión? Porque donde no vayamos a un mundial con 48, creo que estamos entrando en una crisis muy dura. Sí, Germán, yo creo que lo que ocurre con esta modificación es que ya, la vara para medir lo que es este proceso cambia. Ya no solamente debe ser el hecho de clasificar a una Copa del Mundo, porque hay que entender que hay muchas más posibilidades. Me parece que estamos ante el inicio de lo que va a ser un proceso que verdaderamente nos llegue a superar lo que se ha hecho en los mundiales. Claramente hay que tenerlo como primer objetivo, porque digamos que ese es el orden de todas las cosas, pero no tengo duda que Colombia ya hoy, por obligación ante esta modificación, tiene que ser uno de los asistentes a la próxima Copa del Mundo. Tiene toda la razón. Carlos, muchísimas gracias como siempre, pero cada vez que está la Selección Colombia allí, nosotros contamos con usted. Muy amable, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Chao, hermano, un abrazo para todos.
Un abrazo, Carlos Valdés. Hasta aquí, Entrevistas Canal 1, y los invitamos a nuestra segunda hora de noticias aquí en Noticentro 1 CMI.